Un millonario finge seguir estando ciego, pero lo que ve cambia todo entre él y su cuidadora de talla grande. Imagínate nomás, un hombre que ya lo tuvo todo, riqueza, poder, prestigio, pierde la vista en un accidente y pasa a vivir encerrado dentro de su propia mansión, aislado del mundo y de sí mismo. Hasta que una mujer sencilla, rechazada por la sociedad, se cruza en su camino. Ella no tiene lujos, no tiene belleza según los estándares que conocía, pero tiene algo que él jamás encontró en nadie. Lo que comienza como una convivencia difícil se transforma en algo que ni el propio Emilio podría prever. Y cuando decide ocultar un secreto, es ahí cuando el destino decide poner todo a prueba. Hubo un tiempo en que Emilio era el tipo de hombre que hacía girar al mundo a su alrededor. Dueño de una fortuna construida sobre el sudor de muchos y la ambición de pocos, aprendió temprano que poder y control caminaban lado a lado. Tenía todo lo que el dinero podía comprar: mansiones, carros, viajes, fiestas repletas de rostros sonrientes, aunque vacíos de verdad. Pero lo que nunca se dio cuenta es que, detrás de toda aquella grandeza, había una soledad que lo acompañaba como sombra. Hasta que, en una mañana que parecía común, un accidente brutal lo arrancó de la cima del mundo y lo lanzó a un abismo silencioso. Cuando despertó, la oscuridad no era solo ausencia de luz, era el reflejo de su propia alma. La ceguera física fue solo el punto final de un cansancio antiguo, de un corazón que ya andaba ciego desde hacía mucho tiempo. Ahora, se veía encerrado en su mansión, rodeado de lujo, pero aprisionado por dentro, incapaz de encontrarle propósito hasta el simple acto de respirar. Los días pasaban como si el tiempo hubiera perdido el rumbo. Emilio, antes temido y respetado, ahora dependía de otros hasta para encontrar el camino a su propia cama. Y eso lo consumía. Con cada nueva enfermera contratada, ponía a prueba los límites de la paciencia humana, no por maldad, sino por miedo de enfrentar lo que realmente sentía. Era más fácil alejar a la gente con palabras duras que admitir que estaba destruido. Ninguna de ellas se quedaba. Se iban diciendo que era insoportable, imposible de complacer. Pero nadie veía lo que había detrás de aquella máscara: un hombre que se sentía inútil, desechable, reducido a un cuerpo frágil atrapado en un mundo sin color. Por la noche, el silencio era tan intenso que parecía gritar dentro de su mente. Y él, acostumbrado a mandar multitudes, ahora conversaba únicamente con su propio dolor. La mansión, antes símbolo de poder, se había convertido en una cárcel de memorias y arrepentimientos. En el fondo, Emilio creía que estaba pagando una especie de penitencia, no por el accidente en sí, sino por todos los momentos en que eligió el orgullo en lugar de la empatía, el dinero en lugar del amor, el estatus en lugar de la verdad. Era un hombre rico, pero en bancarrota por dentro. Y es curioso cómo la vida tiene la costumbre de derribar a quien se olvida de mirar hacia arriba. Fue en ese escenario de oscuridad, rencor y silencio que el destino decidió actuar de una forma sutil, casi imperceptible. Un nuevo nombre fue mencionado por los empleados, una cuidadora diferente a las demás, sencilla, de hablar suave, sin miedo al dolor humano. Emilio ni siquiera le dio importancia al principio, creyendo que sería solo una más que renunciaría antes de que terminara la semana. Poco sabía que aquella mujer, de apariencia común y corazón extraordinario, sería la única capaz de encender nuevamente la luz que creía haber perdido para siempre. Era la llegada de algo nuevo, aún invisible, pero a punto de transformar todo lo que él conocía. Lucía llegó sin hacer ruido, como quien no quiere incomodar al destino. Era una mujer de talla grande, de sonrisa tímida y ojos que cargaban más bondad de la que ella misma imaginaba poseer. Cuando el carro que la trajo se detuvo frente a las rejas de la mansión, respiró hondo, apretando entre las manos un pequeño rosario gastado, símbolo de una fe que había resistido los dolores de la vida. Venía de una realidad completamente diferente. Calles sencillas, días difíciles y noches en las que la soledad era compañía. Pero traía algo que el dinero no podía comprar: esperanza. Y tal vez era exactamente eso lo que el destino quería enseñarle a aquel hombre que vivía rodeado de oro, pero ciego para la belleza de lo humano. Cuando entró a la casa, sintió el peso del silencio, ese tipo de silencio que no viene de la paz, sino de la ausencia de alma. Fue recibida por miradas frías, instrucciones cortas y una advertencia: él no le cae bien a nadie. Aún así, se quedó. En el primer encuentro, Emilio no escondió el desprecio. Bastó con oír el sonido de sus pasos pesados y el tono suave de su voz para concluir que ella no era el tipo de cuidadora que esperaba. Otra tonta que cree que puede arreglarme, pensó, con el mismo cinismo que usaba para alejar a todos los que intentaban acercarse. Lucía, sin embargo,
No reaccionó con enojo. Solo sonrió, con una de esas sonrisas que desarman hasta los corazones más endurecidos. Comenzó a cuidarlo con gestos sencillos. Preparar el café, arreglar el cuarto, platicar bajito mientras pasaba el trapo por los muebles. Emilio fingía indiferencia, pero había algo diferente en ella. No era la belleza física, que ni siquiera podía ver. Era la serenidad con que encaraba la vida, aun siendo tantas veces rechazada. Y ese contraste, esa diferencia enorme entre el mundo de uno y el del otro, fue el primer hilo invisible que comenzó a unirlos. Poco a poco, el imperio de arrogancia que Emilio había levantado alrededor de sí comenzó a presentar grietas. Intentaba tratarla como trataba a todos, con frialdad, ironía, superioridad. Pero Lucía respondía con gentileza. Ella rezaba antes de las comidas, cantaba bajito mientras arreglaba la casa y agradecía por cosas pequeñas, como el sol atravesando la ventana o el olor a café fresco por la mañana. Emilio fingía despreciar todo aquello, pero por dentro, algo le incomodaba, una sensación extraña, casi infantil, de estar frente a alguien que veía el mundo con los ojos que él había perdido mucho antes del accidente. Lucía no parecía querer nada de él, ni dinero, ni reconocimiento, ni lástima. Solo quería cuidar, y eso lo dejaba completamente desarmado. Sin darse cuenta, Emilio comenzaba a escuchar el sonido de una presencia que, aun en silencio, hablaba más de cualquier palabra. La presencia de la bondad. Emilio y Lucía parecían pertenecer a planetas diferentes. Él, acostumbrado al lujo y a la soledad silenciosa de los que viven rodeados de riquezas. Ella, habituada a la sencillez y a la fe como combustible de la vida. Lo que para Emilio era exceso, para Lucía era sueño lejano. Mientras él se irritaba con el menor ruido, ella se encantaba con el canto de los pájaros que se posaban en los jardines de la mansión. La convivencia entre los dos comenzó como un duelo silencioso. De un lado, la arrogancia herida de un hombre que perdió todo lo que juzgaba esencial. Del otro, la dulzura de una mujer que nunca tuvo nada, pero aún creía en todo. El choque entre esos dos universos era inevitable, y tal vez era exactamente lo que la vida quería. Mostrar que el verdadero brillo no está en el oro, sino en el alma que sabe iluminar la oscuridad. Lucía, aun sin darse cuenta, comenzaba a transformar cada rincón frío de la casa en un refugio de esperanza. Poco a poco, la rigidez de Emilio comenzó a ceder, casi sin que lo notara. Era como si la presencia de ella creara pequeñas rendijas por donde la luz lograba entrar. Cuando Lucía hablaba de su infancia difícil, de la mamá enferma o de los días en que tuvo que trabajar el doble para comprar su propia medicina, Emilio escuchaba callado, sin saber qué decir. Era como si la vida de ella sirviera de espejo, revelándole cuánto se había perdido en el camino. Aquella mujer de talla grande, que el mundo insistía en no ver, le mostraba lo que significaba realmente ser fuerte. Mientras él veía la ceguera como castigo, ella veía la adversidad como invitación a crecer. Y fue ahí, entre una plática y otra, que un sentimiento nuevo, y al mismo tiempo antiguo, comenzó a nacer: el respeto. Emilio, que no soportaba depender de nadie, comenzó a acostumbrarse al sonido de la voz de ella llenando los vacíos de silencio. Pero lo más curioso es que esa convivencia, tan improbable, no nació del amor a primera vista, sino de la sinceridad que rara vez se encuentra. Lucía no lo trataba como a un millonario, ni como a un pobrecito. Hablaba con él como si fuera solo un hombre, un ser humano con dolores y fallas, y tal vez fue eso lo que lo desconcertó. Ella no veía al señor Emilio, veía solo a Emilio. Cada día, la convivencia mostraba que, a pesar de vivir en extremos opuestos, ambos cargaban el mismo vacío, el de no sentirse amados de verdad. Esa percepción, aún silenciosa, plantó algo dentro de él, una inquietud que lo hizo comenzar a desear algo que ni él sabía nombrar. Y es exactamente en ese espacio, entre el orgullo y la gratitud, que el destino suele preparar los mayores milagros. Era de madrugada cuando el silencio se apoderó de la casa. La lluvia caía afuera, mansa, y el viento hacía bailar las cortinas en ritmo lento. Lucía estaba despierta, como hacía todas las noches en las que sentía el corazón apretado. Entró al cuarto de Emilio, donde el sonido suave de su respiración se mezclaba con el tic-tac del reloj antiguo. Se quedó ahí parada por un instante, observando a aquel hombre que parecía luchar contra su propio destino hasta dormido. Y entonces, sin saber exactamente por qué, se arrodilló al lado de la cama. Sus manos temblaron levemente mientras entrelazaba los dedos y cerraba los ojos. Comenzó a rezar. No pidió por ella, sino por él. Le pidió a Dios que lo curara, no solo de la ceguera de los ojos,
sino del alma. Las palabras salían sencillas, como quien platica con un amigo. Señor, devuélvele la luz a este hombre, pero, si no es en los ojos, que sea en el corazón. Mientras rezaba, algo cambió en aquel ambiente. La mansión fría, hasta entonces llena de sombras y recuerdos, pareció respirar. Lucía sintió una paz que no sabía explicar. Había una fuerza invisible ahí, algo más grande que ella misma. Se quedó en silencio por largos minutos, solo sintiendo la presencia de algo sagrado, como si el propio tiempo se hubiera detenido para escuchar. Emilio, aún dormido, se movió levemente. Un suspiro profundo escapó de sus labios, el tipo de suspiro que no viene del cuerpo, sino del alma cansada que finalmente encuentra descanso. Lucía, emocionada, se secó las lágrimas y susurró: «La luz va a volver, lo sé». Después, se levantó despacio y se fue, sin imaginar que aquel simple acto de fe cambiaría todo lo que vendría después. A la mañana siguiente, Emilio despertó diferente. Por un instante, pensó que estaba soñando. La claridad atravesaba las rendijas de las cortinas y dibujaba sombras sobre la sábana. Parpadeó 1, 2, 3 veces, y entonces se dio cuenta. Veía nuevamente. El corazón se le aceleró, la respiración se le atascó, y se llevó las manos al rostro, tratando de entender lo imposible. Era real. El hombre que había renunciado a todo ahora se encontraba frente a un milagro que la ciencia no sabría explicar. Se quedó inmóvil, mirando alrededor, sintiendo el impacto de cada detalle, la textura de la madera, el brillo discreto de la luz, la vida regresando a sus ojos. Y, aún sin comprender, sintió algo más fuerte que el asombro: gratitud. Por primera vez en mucho tiempo, Emilio lloró, no de dolor, sino de reconocimiento. Sabía, en el fondo, que aquel milagro tenía un nombre, y ese nombre era Lucía. Aquella mañana, el sol parecía más vivo, más presente, como si el propio universo celebrara el milagro que acababa de suceder. Emilio se quedó largos minutos parado frente a la ventana, observando el mundo como quien lo ve por primera vez. Los colores lo emocionaban, los detalles lo encantaban, y hasta el sonido distante de los pájaros parecía diferente. Era como si la vida hubiera vuelto a latir dentro de él. Pero junto con la emoción, llegó también el miedo. ¿Qué pasaría si todos descubrieran que había recuperado la vista? Y más aún, ¿qué pasaría con Lucía? Ella, que no tenía culpa de nada, sería seguramente despedida, reemplazada por alguien elegido por el consejo, y él volvería a ese vacío que tanto lo sofocaba. Fue entonces que, en un impulso casi infantil, Emilio decidió guardar el secreto. Fingiría seguir ciego. Fingiría no ver, no por cobardía, sino por querer ver más profundo de lo que los ojos permitían. En los días siguientes, vivió una paradoja intensa. Veía todo, pero necesitaba actuar como si nada viera. Observaba a Lucía en silencio, estudiando cada gesto, cada movimiento sencillo que revelaba más que 1000 palabras. Ella lo trataba con el mismo cariño de siempre, sin saber que, ahora, él seguía cada paso suyo con los ojos llenos de admiración. Notaba el cuidado con que arreglaba las flores, la forma delicada como ponía café sobre la mesa, el hábito de mirar el cielo por la ventana antes de comenzar el día. Había una pureza en Lucía que lo desarmaba por completo. Ella no fingía, no usaba máscaras, no esperaba recompensas. Todo lo que hacía, lo hacía con amor, y Emilio, por primera vez, comenzó a entender qué era eso. Se dio cuenta de que había vivido rodeado de gente que lo adulaba, pero nadie jamás lo había cuidado con tanta verdad. Pero la decisión de ocultar el milagro comenzó a pesar. Por la noche, acostado en su cama, Emilio se preguntaba si estaba haciendo lo correcto. Tenía miedo de perderla, miedo de que, al revelar la verdad, Lucía se alejara, pensando que él había jugado con sus sentimientos. Y, de cierto modo, ese miedo lo hacía sentirse nuevamente prisionero, no de la ceguera, sino de la culpa. Aún así, prefería el riesgo de cargar ese secreto a arriesgarse a perder a la mujer que, sin darse cuenta, le estaba devolviendo las ganas de vivir. A veces, se quedaba observándola de lejos, mientras ella leía o rezaba, y sentía algo dentro del florecer, algo que no podía controlar. Era extraño, dulce y al mismo tiempo aterrador. Él, el hombre que ya lo tuvo todo y lo perdió todo, ahora tenía algo nuevo y valioso, un amor que aún no podía confesar. Y fue ahí, en esa mezcla de fe, miedo y esperanza, que la historia de ellos comenzó a cambiar de verdad. Cuando Emilio finalmente decidió mirar a Lucía,
Fue como si estuviera viendo el mundo por primera vez. No era solo la visión física la que despertaba en él emociones tan profundas, sino la percepción de cada detalle que la hacía única. Ella estaba sentada cerca de la ventana, la luz de la mañana iluminando su rostro suave, sus ojos grandes y llenos de ternura, y una sonrisa tímida que no necesitaba maquillaje ni lujo para ser encantadora. Por primera vez, pudo contemplar cada gesto, cada rasgo, cada pequeña imperfección que, paradójicamente, la hacía perfecta a sus ojos. Emilio se dio cuenta de que el verdadero encanto no estaba en la apariencia exterior, sino en la autenticidad que brotaba de ella. Era algo que ningún dinero podía comprar, algo que solo se revelaba cuando se tiene la sensibilidad de ver con el corazón. La observaba en silencio, casi con reverencia, viendo cómo se movía por la casa con cuidado y atención. Cada gesto de ella cargaba una historia. La fuerza necesaria para soportar el rechazo que el mundo imponía, la paciencia cultivada ante las dificultades, y la bondad genuina que, aunque invisible, impactaba a todos alrededor. Emilio sintió una mezcla de admiración y culpa, admiración por darse cuenta de la grandeza que siempre estuvo frente a sus ojos y culpa por haber ocultado el milagro que ahora le permitía contemplar tal belleza. Por primera vez, comprendió que su ceguera no había sido solo física, sino también emocional. Él, un hombre acostumbrado a juzgar por lo exterior, había perdido tiempo ignorando lo que realmente importaba. Y entonces, sin darse cuenta, Emilio comenzó a enamorarse, no de un cuerpo, no de estándares de belleza, sino de una esencia que nunca había encontrado en ningún lugar. Ella era una mujer de talla grande, sencilla, que jamás imaginó despertar tales sentimientos en alguien como él. Pero la pureza, la fe y la ternura que irradiaba eran irresistibles. Cada mirada de ella, cada gesto de cuidado, cada pequeña oración silenciosa parecía atravesar su alma. Emilio comprendió, en ese instante, que su mayor milagro no era volver a ver físicamente, sino ver la verdad de la vida, que el amor no depende de la apariencia, del lujo o del reconocimiento, sino de la sinceridad, de la dedicación y del corazón que se entrega sin miedo. Finalmente vio lo que siempre estuvo ahí, esperando ser notado. Emilio comenzó a darse cuenta, lentamente, de que algo dentro de él se estaba transformando de manera profunda e inesperada. Cada gesto de Lucía parecía llevar un mensaje silencioso, que atravesaba su corazón como una luz delicada, casi tímida, pero imposible de ignorar. Observaba cómo cantaba bajito mientras arreglaba la casa, cómo doblaba cada prenda con cuidado, cómo acomodaba los libros y los pequeños objetos de la mansión con atención casi maternal. Hasta la manera en que rezaba antes de las comidas y suspiraba bajito ante pequeños detalles. Una flor que brotaba en el jardín, la luz atravesando la ventana, el olor de café fresco, tocaba a Emilio de una forma que ninguna riqueza, ninguna extravagancia o lujo jamás logró. Poco a poco, comenzó a darse cuenta de que su vida, antes llena de oro y soledad, ahora estaba siendo iluminada por algo que no se podía comprar ni medir. La dedicación pura y desinteresada de alguien que veía valor donde él nunca lo había visto. Observaba cada gesto de Lucía con atención casi obsesiva, pero no como un espía, sino como alguien que redescubría el mundo a través de ojos emocionales. La sonrisa tímida de ella, la forma de inclinar la cabeza cuando hablaba, la manera suave con que se movía por la casa, todo eso despertaba en él una ternura que no sabía que existía. Emilio, acostumbrado a juzgar por lo que veía y poseía, comenzó a comprender que cada detalle humano, cada expresión de cuidado, tenía más poder que cualquier cifra o título. Se encontraba reflexionando sobre toda su vida, recordando momentos en los que juzgó superficialmente a personas que ahora, si estuvieran frente a él, tendrían el mismo brillo o profundidad que Lucía emanaba naturalmente. Poco a poco, el hombre que vivía encerrado en el orgullo y la amargura comenzó a sentir el corazón abriéndose, respondiendo a la gentileza de alguien que nada tenía que ganar más que hacer el bien. Y fue en esa convivencia diaria, tan improbable y aún así tan natural, que Emilio finalmente comprendió el verdadero significado del milagro que se desarrollaba ante sus ojos, no el milagro de ver nuevamente físicamente, sino el milagro de ver el amor en su forma más pura. Cada gesto de Lucía, cada sonrisa, cada palabra sincera, cada oración silenciosa a su lado, hacía crecer un puente invisible entre sus corazones. Emilio se daba cuenta de que ella no solo cuidaba su cuerpo, sino que tocaba la parte del que hacía mucho estaba dormida, que hacía mucho sufría y se escondía detrás de la arrogancia. El hombre que ya lo había poseído todo finalmente entendía que nunca tuvo lo que realmente importaba, alguien capaz de ver su esencia y hacerlo ver también la propia. Cada día a su lado se convertía en un aprendizaje,
una oportunidad de renovarse, y sabía, en el fondo, que aquel amor que surgía sin aviso era más valioso que cualquier fortuna que existiera en el mundo. El día comenzó como cualquier otro, pero para Lucía algo parecía diferente. Había en el aire una tensión silenciosa, casi imperceptible, que la dejó inquieta mientras arreglaba el cuarto de Emilio. No sabía qué esperar, pero sentía que algo estaba por suceder. Fue cuando notó la mirada de él, fija, intensa, clara, y una sensación de alerta recorrió su cuerpo. Finalmente entendió todo. Emilio ya no estaba ciego. Todas aquellas semanas, todos aquellos gestos, todas aquellas oraciones que ella hizo sin darse cuenta, ahora habían sido observadas, analizadas, de cierto modo, manipuladas. Un sentimiento profundo de traición se apoderó de ella. ¿Cómo pudo jugar con algo tan sagrado, tan vulnerable? ¿Cómo alguien podía fingir una limitación tan importante, solo para observar su reacción? El corazón de Lucía dolió más de lo que jamás dolió. Se sintió humillada, engañada, como si todo el cariño, todo el cuidado que ofreció hubiera sido solo parte de un experimento frío. Su respiración se atascó, los ojos se le llenaron de lágrimas, y cada palabra que intentó pronunciar parecía escaparse con el viento. Los recuerdos de las pequeñas pláticas, de las risas contenidas, de las confidencias nocturnas, todo ahora parecía teñido de falsedad. Y, sin embargo, había algo más profundo que la hizo dudar antes de alejarse, la verdad detrás del gesto de él. A pesar de la decepción aplastante, aún había una pizca de duda. ¿Podría haber una razón para tal secreto? Quería creer, pero el dolor del engaño hablaba más fuerte, como si el mundo entero hubiera conspirado contra su confianza. Emilio, notando el dolor reflejado en los ojos de ella, se arrodilló frente a Lucía, con la expresión cargada de arrepentimiento y sinceridad. Su voz, por primera vez, vaciló de manera humana. Confesó todo el secreto, explicó el miedo de perderla, la razón de haber fingido, y cuánto ella había transformado su vida. No quería jugar con sentimientos. Solo temía que, si contaba la verdad, lo que más amaba se fuera. Cada palabra de él buscaba reparar el daño, pero no borraba el sentimiento de traición. Lucía, llorando, sintió una mezcla de dolor y confusión, mientras intentaba digerir todo. Fue un momento de ruptura y revelación, un punto de quiebre que ninguno de los dos podía ignorar. El silencio que siguió no estaba vacío, estaba cargado de emoción, suspenso y de una pregunta crucial. ¿Sería posible reconstruir la confianza que había sido quebrada? El silencio que flotaba entre Emilio y Lucía era pesado, casi sofocante, pero cargado de emoción y verdad. Las lágrimas de ella escurrían lentamente, mientras intentaba procesar todo, el milagro de la vista, el secreto, el valor y, sobre todo, el miedo de perderla. Cada palabra que decía, cada gesto de arrepentimiento, tocaba algo dentro de ella, aunque fuera difícil admitirlo en ese momento. Lucía sentía que el corazón estaba en conflicto, dividido entre el dolor de la traición y la percepción de que el amor de él no había sido falso. Él se arrodillaba frente a ella, implorando comprensión, explicando que no quería jugar con sus sentimientos, sino proteger lo que ambos comenzaron a construir. Mientras Emilio hablaba, Lucía comenzó a ver más allá del error. Veía la intención detrás del gesto, el miedo que lo dominaba y la verdad incontestable de que él la amaba. Poco a poco, su corazón comenzó a ceder, suavemente, como si cada palabra de él fuera un soplo capaz de derretir el hielo que la decepción había formado. Lloraba, pero también sonreía de alivio, porque se dio cuenta de que el amor verdadero estaba ahí, fuerte, intacto, listo para florecer a pesar de los obstáculos. El perdón. En ese instante, no era solo un gesto de misericordia, sino una decisión consciente de reconocer que la intención y la pureza del sentimiento eran más importantes que la falla humana. Y así, entre lágrimas, abrazos y palabras cargadas de emoción, Lucía perdonó a Emilio. Reconocieron juntos que Dios los había unido para curar heridas que ninguno de los dos logró sanar solo. Aquel amor, que nació de la vulnerabilidad y de la fe, se convirtió en un vínculo indestructible, capaz de superar rencores, miedos y secretos. Emilio, finalmente, comprendió que el verdadero milagro no estaba en ver físicamente, sino en tener la oportunidad de ver el corazón de la persona que más importaba. Lucía, por su parte, se dio cuenta de que la bondad, la fe y el valor de amar sin esperar nada a cambio tenían el poder de transformar hasta al hombre más cerrado. Y en ese momento, el amor dejó de ser solo un sentimiento. Se convirtió en fuerza, curación y promesa de un futuro juntos.
Meses después, la mansión que antes era solo un espacio silencioso y frío se transformó en escenario de alegría y celebración. Emilio y Lucía decidieron casarse en una ceremonia sencilla, rodeados de amigos cercanos y familiares que conocían su historia. No había lujo exagerado, ni ostentación innecesaria, solo amor, fe y gratitud desbordando de cada detalle. La decoración era delicada, flores esparcidas por todos los rincones, y la sonrisa de Lucía iluminaba el ambiente de una forma que ninguna riqueza jamás logró hacer. Emilio, vestido impecablemente, pero con la mirada más humana y humilde que nunca, caminaba al lado de la mujer que había cambiado su vida de maneras que no imaginaba posibles. Cuando llegó la hora de los votos, Emilio respiró hondo y, mirándola a los ojos, dijo algo que hizo que el corazón de todos ahí latiera más fuerte. Fingí estar ciego, pero fue al verte, Lucía, que aprendí lo que es realmente ver. La frase no era solo una confesión de amor, era la síntesis de todo lo que vivieron juntos: miedos, milagros, dolor, perdón y crecimiento. Lucía sonrió, las lágrimas escurriendo por su rostro, sintiendo que todas las oraciones, todos los momentos de cuidado y todos los riesgos que corrieron finalmente habían valido la pena. Aquel momento representaba no solo la unión de dos corazones, sino la victoria del amor verdadero sobre cualquier barrera, sea física, emocional o social. Y así, entre abrazos, risas y lágrimas de felicidad, Emilio y Lucía iniciaron un nuevo capítulo de sus vidas. Ya no eran un millonario solitario y una cuidadora tímida, sino dos seres humanos que descubrieron que el verdadero valor está en la sinceridad, en la fe y en la capacidad de amar sin condiciones. Cada gesto, cada palabra y cada mirada pasaron a ser un recordatorio diario de que los milagros pueden suceder cuando se cree en el poder de la bondad y de la dedicación. Y, sobre todo, aprendieron que ver de verdad va mucho más allá de la visión física, es percibir la esencia de quien tenemos al lado y cuidarla con el corazón abierto, como Lucía y Emilio finalmente aprendieron a hacer. La historia de ellos se convirtió en un ejemplo vivo de que el amor puede transformar vidas y curar hasta las heridas más profundas. La historia de Emilio y Lucía nos muestra que el verdadero milagro no está en recuperar la visión física, sino en ver con el corazón, reconocer la esencia de las personas y valorar a quien realmente importa. ¿Cuántas veces juzgamos a alguien por su apariencia o por las circunstancias y perdemos la oportunidad de aprender y amar de verdad? Es una invitación a reflexionar. ¿Has cerrado el corazón por miedo, orgullo o inseguridad? Abre los ojos del alma, ve con sensibilidad, perdona, valora y transforma tus relaciones. Cada gesto de bondad es un paso para cambiar no solo la vida de quien amas, sino también la tuya propia. Si esta historia tocó tu corazón, compártela, reflexiona y permite que la lección se aplique todos los días. Y, para seguir aprendiendo sobre historias emocionantes, milagros reales y la fuerza del amor, suscríbete al canal y activa las notificaciones.